Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos con la sesión del 8 de mayo. Esta es la mesa con la que cerramos el día dedicada a si es el mismo virus, si es diferente el virus en diferentes países. Así que le voy a ceder la palabra a nuestra moderadora, Lucía Weige. Adelante, por favor, Lucía. Muchas gracias, Aleida. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse a esta conversación que seguramente esperemos va a ser muy interesante porque tenemos a periodistas de toda la región acompañándonos. Como dijo Aleida, la idea es un poco conversar sobre las particularidades y diferencias de cada país en términos de cómo ha sido afectado por la pandemia del COVID-19. Obviamente es un mismo virus, está impactando a todos los países del mundo, pero cada país tiene sus particularidades y la idea es conversar un poco sobre qué está pasando en estos 4 países representados en nuestro panel. Tenemos a periodistas de Cuba, de Perú, de Ecuador y México. Brevemente me presento, mi nombre es Lucía Weige, soy periodista para redacción.com.ar, es un medio digital argentino bastante joven. Hacemos lo que nos gusta llamar periodismo humano con propósito, y en esta pandemia hemos sido desafiados porque generalmente no cubrimos tanto breaking news, pero lo que hemos hecho es hacer mucho de periodismo de servicio, contenido que a la gente les sirva para enfrentar esta nueva realidad en la que estamos viviendo. Así que voy a darle la palabra a los panelistas para que se presenten brevemente en un minuto. También les voy a pedir a todos panelistas como oyentes que por favor muteen sus micrófonos cuando no están hablando, así no se escuchan los ruidos de fondo y podemos escuchar bien a quien esté hablando. Si les parece primero, José Hassan Nieves, si querés presentarte. José es director del Toque Cuba, un medio súper interesante, así que José, te doy la palabra para que te presentes a todos. Bueno, no diré mucho más que eso. Soy periodista cubano, editor general del toque.com, y vengo a compartir con ustedes la experiencia nuestra, que no somos un medio de periodismo científico y respetamos mucho el trabajo de los periodistas científicos, pero hemos tratado también de hacer un aporte a la cobertura conjunta que hemos hecho con una alianza con otro medio que tiene más experiencia, especialmente trabajando temas de cambio climático, vulnerabilidades y comunidades vulnerables, que se llama Periodismo de Barrio, y que juntos estamos enfrentando esta cobertura, y vengo un poco también a socializar la experiencia que hemos acumulado los dos medios juntos con ustedes. Perfecto, muchas gracias, José. Seguimos con Óscar Castilla, director de Ojo Público de Perú. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por la invitación. Ojo Público es un medio de investigación basado en Lima. Su núcleo de temática es temas de crimen organizado, derechos humanos, salud, investigación corporativa. Tiene 5 años aproximadamente, vamos a cumplir ya 6, y desde entonces hemos cubierto temas de salud. Ahora con el tema de la pandemia, bueno, hemos entrado casi toda la capacidad de Ojo Público a investigar desde diferentes ángulos lo que significa el impacto del COVID-19. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Desde Ecuador tenemos a Susana Roa, que es periodista científica de GK. Susana. Hola, yo soy Susana, soy reportera de GK en Ecuador. Somos un medio digital que es uno de los medios digitales más importantes del país. Es un referente en contar historias con enfoque en derechos humanos, y también nos especializamos en escribir sobre género, medio ambiente y transparencia. Esos son nuestros 3 ejes, y obviamente las ramificaciones que eso puede tener. Durante la pandemia estamos tratando de hacer una cobertura bastante integral, obviamente siempre estando ligados a nuestros ejes, pero también tenemos algunas alianzas transnacionales para poder diversificar esta cobertura. Durante la pandemia yo me he encargado de cubrir bastante data y el tema económico para poder generar mapas interactivos y distintas visualizaciones de cómo se la vive aquí en Ecuador. Buenísimo, gracias, Susana. Y por último, desde México está con nosotros Alejandro Calvillo, que es director de El Poder del Consumidor. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Alejandro Calvillo, dirijo El Poder del Consumidor.
Es una organización que tiene 14 años. Desde que iniciamos comenzamos a trabajar muy fuertemente en el tema de salud alimentaria. También trabajamos temas de cambio climático, movilidad urbana. Y nuestro enfoque es un enfoque de campañas, de presión política para promover políticas públicas. Y bueno, la experiencia que tenemos siempre es que se nos interfieren las grandes corporaciones, y en esto hemos venido trabajando mucho frente a la epidemia de obesidad y diabetes, que es la principal comorbilidad en México ahorita asociada a las muertes por COVID-19. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Bueno, la idea principal es que cada uno cuente un poco qué situación en particular en sus países ha hecho que se viva la pandemia de una manera distinta. Y me interesaba arrancar con vos, Alejandro, por esto que hablabas de la obesidad y el sobrepeso. Claramente es un problema que en México viene extendiéndose desde hace años, un problema gravísimo que tiene que ver con muchos factores, pero que ahora se agrava aún más con el factor de la pandemia del COVID. ¿Cómo crees que este factor ha influido en la manera en que se ha expandido el virus en México y también cómo ha reaccionado el gobierno allí? Sí, bueno, lo que hemos estado viviendo en México, como decía, está muy relacionado con los problemas de diabetes y todas las enfermedades que se generan por lo que ya se había decretado en México como epidemias de obesidad y diabetes en el 2016. En México cada hora mueren alrededor de 23 personas por enfermedades relacionadas con la diabetes, y principalmente con la obesidad. En ese sentido, nuestro trabajo ha estado muy dirigido a promover las políticas públicas que se recomiendan desde la Organización Mundial de la Salud. Tenía unas gráficas, ahorita tengo un problema, no sé si me están viendo, se movió la pantalla y yo ya no me veo, pero bueno, sigo adelante. Y lo que ha ocurrido en toda la región de América Latina es un alto consumo de alimentos ultraprocesados. Somos una de las regiones con el mayor crecimiento y México está como líder en el consumo de alimentos ultraprocesados en América Latina. Está seguido de Chile, está seguido ahí está Venezuela, ahí está Argentina, con datos, principalmente Argentina, Venezuela quedó atrás, pero si me dejan aquí muy rápidamente, voy a tratar de proyectarles esto. Estos son nada más para que tengan una idea cómo fueron creciendo las muertes por diabetes en nuestro país. Llega hasta 2012 y han seguido creciendo. Pero esto que les muestro aquí es una gráfica del 14 de abril de México de las comorbilidades presentadas con defunciones por COVID-19. Ustedes ven hipertensión, diabetes, obesidad. Y esta es la gráfica de la OPS que muestra el crecimiento en el consumo de alimentos ultraprocesados, lo que le llamamos comida chatarra y bebidas azucaradas. Y esto es una relación de entre más se consumen estos productos, mayor es el sobrepeso y la obesidad en la población. Entonces, diversos estudios a nivel mundial, no solamente es el caso de México, ¿no? Un estudio en China, otro en Estados Unidos, están demostrando la asociación entre obesidad, ¿no? y mortalidad por COVID. Y todo esto nos lleva a un tema de que estos alimentos ultraprocesados, que ya no deberíamos llamarlos alimentos, generan procesos inflamatorios. Estos procesos inflamatorios después van y llevan a la obesidad, a la diabetes, pero el solo consumo de estos alimentos generan procesos inflamatorios que van debilitando el sistema inmunológico si esto se va presentando de manera cotidiana. Entonces, cuando llega un virus, una bacteria, el sistema inmunológico está muy debilitado. Entonces, el trabajo que estamos haciendo es, en medio de esto, y en esto se ha sumado, hace un par de días salió la representación de OPS, de UNICEF y de FAO en México, ¿no? A llamar que todos los programas de alimentos, de apoyo de alimentos, ¿sí?
sean de alimentos saludables y que sean no de alimentos ultraprocesados, porque en este momento PepsiCo, Coca-Cola, Bimbo, Nestlé, ¿no? Han iniciado programas para dar alimentos que son alimentos que no son saludables, y en estas situaciones donde hay confinamiento, pues puede aumentar mucho el consumo de estos productos. Esto sucede en medio de la promoción que hemos hecho y logramos ya la publicación. La publicación incluso se dio en el momento del inicio de la pandemia, de una norma de etiquetado que es un etiquetado similar al chileno, más fuerte, dice exceso de calorías, exceso de azúcar, y que justamente va a tratar de buscar la reducción del consumo de estos productos, y pues que está acompañado de regular los alimentos en las escuelas, la publicidad y demás. En esa línea estamos sufriendo lo que es una guerra política, ¿no? Porque desgraciadamente, me imagino que eso está pasando en todos los países, los grupos políticos, ¿sí?, opositores a los gobiernos, y esto no significa defender a un gobierno, ocupan esta situación, que es una gran tormenta, ¿no? Para aprovecharse y atacar al gobierno que está en el poder. Y esto genera muchos problemas, yo siento, entre la población en la confianza o no confianza hacia las autoridades, más allá de que lo hagan bien o mal. Pero en grandes rasgos estamos trabajando con esto, con campañas públicas. Estamos terminando una campaña en radio, con anuncios en radio, con mucho material que pueden ver ustedes en la página del Poder del Consumidor. Esto es en general lo que puedo compartir con ustedes. Buenísimo, mil gracias. Alejandro, después iremos profundizando porque me parece un tema súper interesante y relevante para todos los países. Para aclarar también a los oyentes que pueden ir mandando preguntas en el chat y las iremos respondiendo mientras hablamos, o al final de la conversación también habrá un espacio para contestar preguntas. Si les parece, seguimos con Cuba. José, sé que han estado haciendo varias investigaciones súper interesantes en colaboración, como contabas, con este medio independiente que se llama Periodismo de Barrio. ¿Cómo está la situación allá? ¿Qué particularidades nos podés compartir de cómo viven la situación en Cuba? Muchas gracias. Sí, efectivamente, a pesar de Cuba comparte los mismos problemas de salud también de la región y las mismas vulnerabilidades a grandes rasgos de la región, también las vulnerabilidades de tipo socioeconómicas. Y a eso hay que agregar una población altamente envejecida, donde hay alta prevalencia de padecimientos como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial. Los cálculos hablan de más de unos 300.000 adultos, 1.300.000 adultos mayores. Nosotros calculamos que estaban en muy alto riesgo por ser la población más vulnerable, los adultos mayores, pero además por padecer fenómenos como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial. Pero va en ese escenario de riesgo. Sin embargo, Cuba no tiene, de hecho, tiene uno de los comportamientos más favorables de los que se tienen noticia en la región. A día de hoy no llegan a 2.000 los casos confirmados de COVID-19 y las muertes son apenas 75. Y hay en todo eso, ¿qué ha hecho Cuba para que haya sido posible controlar de esa manera? Siendo que no ha sido posible, por ejemplo, guardar las cuarentenas rigurosas o que las personas dejen de salir a la calle, y por los mismos fenómenos de carencia en Cuba. Son diarias las imágenes de las aglomeraciones y las miles de personas haciendo fila para encontrar alimento y conseguir alimento. Entonces, ¿cómo a pesar de no lograr conservarse ese distanciamiento social, que sigue siendo la medida que más se promueve, Cuba ha logrado contener la pandemia? Bueno, hay determinados rasgos del sistema político y social cubano que han facilitado el enfrentamiento a la pandemia, que nosotros hemos ido cubriendo. Hay que entender también el rol totalizador del Estado cubano, que lo controla todo y tiene todos los recursos también del país esenciales bajo su gestión. Eso hace posible, por ejemplo, que el sistema de salud cubano, que es público, universal, es gratuito, y además es una de las fuentes de ingresos principales del país, la exportación de servicios médicos y el trabajo de los médicos. Han enviado 24 brigadas médicas a trabajar en otros países que lo han pedido, y aún así
hay personal suficiente en Cuba para enfrentar el riesgo y los escenarios peores que los que se están viviendo. Eso permite poner todos los recursos de un Estado pobre como Cuba en función de eso. Pero también permite tomar medidas que en otros lugares quizás son más difíciles de implementar por resistencias que puedan existir desde el ámbito de la defensa de los derechos ciudadanos. Medidas de aislamiento, medidas de, por ejemplo, creo que el rasgo principal que ha hecho posible en parte el control en Cuba tiene que ver con aislar, hospitalizar al contagiado, aislar a sus contactos, rastrear todos sus contactos y aislarlos también, y aislar también a todas las personas que entraban al país. Eso ha hecho posible que sin tampoco tener un gran número de pruebas al día, no superan las 2.000 pruebas de PCR que se hacen en Cuba diariamente, tampoco pues haya habido como un impacto muy grande. Y menciono el asunto de los derechos porque es fundamental. El Estado cubano ni siquiera se ha preocupado por declarar un estado de emergencia, no lo ha necesitado. Se legisla en Cuba sencillamente dando declaraciones del alto gobierno en televisión pública, televisión estatal, y eso se convierte en ley. Y eso lleva incluso a que los tribunales procesen a personas con penas de hasta 1 año de cárcel por no andar con mascarillas en la calle. Entonces, para eso, y eso no está registrado, no está escrito en ninguna norma, pero el principal juez encargado del control de la legalidad de los tribunales cubanos dijo en televisión pública que no hacía falta que estuviera explícito en una norma, que la lógica indicaba que no podían andar con mascarillas, y sencillamente eso ha sido argumento suficiente para encarcelar personas. Entonces, yo creo que es relevante entender eso porque eso hace que sencillamente no se pierda tiempo en formalidades legales y sencillamente se tomen medidas drásticas si son necesarias de tomar, sin resistencia, sin cuestionamiento, y al mismo tiempo, bueno, esa mezcla de la presencia absoluta del Estado cubano en todas las áreas que le permite manejar recursos sin los pocos que tenga, pero priorizarlos, también facilita la distribución de lo poco que hay en este escenario que le digo que es muy difícil conseguir alimentos, pero de todas formas tampoco hay hambruna. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, tienen 60 años de experiencia en el racionamiento de alimentos en todo el país. Y esa estructura que estaba en camino a desaparecer como parte de la reforma económica de los últimos 10 años, sencillamente ha resultado una tabla de salvación porque permite llegar a todas las personas con la misma cantidad de alimentos. Y eso en parte ha permitido que sea más favorable, no haya grandes crisis de alimentación más allá de que sí se dificulta el acceso a alimentos. Estos son rasgos, pienso yo, particulares de Cuba, pero estoy abierto, por supuesto, a cualquier pregunta posterior que pueda ahondar un poco más en los detalles. Buenísimo, gracias José. Sí, están llegando algunas preguntas, si les parece hagamos la introducción de todos y luego profundizamos más. Pero me parece súper interesante lo que hablabas del rol del gobierno, porque es algo que vemos también que sucedió en China y algunos otros gobiernos asiáticos en los cuales fue muy eficiente la política de seguimiento y de control, porque exactamente son gobiernos más totalitarios y nadie cuestiona, ¿no? El decir, bueno, vos te tenés que aislar y yo voy a través de tus datos personales o a través de otras maneras ir recolectando toda la información de con quién estuviste en contacto. Así que me parece súper interesante esa perspectiva desde América Latina también. Si les parece, seguimos con Ecuador, que también fue un caso súper interesante, obviamente, lo que pasó en Guayaquil también, con las imágenes de todas las personas, los cuerpos ahí en plazas, apilándose en muchísimos lugares. Susana, si nos querés contar un poco de las particularidades de lo que están viendo suceder allí en Ecuador. Sí, bueno, Guayaquil tuvo uno de los peores brotes de la región y del mundo, y generó una crisis sanitaria y social que no habíamos visto en Ecuador en los últimos años, y es por muchos motivos. Uno de los principales es el índice de movilidad que tienen las personas en Guayaquil y en Quito, que es la capital. Tenemos este puerto principal, que también es la capital económica, que recibe un influjo muy alto de personas internacionales, de otras provincias y también a nivel local. Hay mucho movimiento entre los cantones que están bastante cerca, a las playas cercanas, lo que pudo facilitar el contagio de las personas una vez que se confirmó el primer caso el 29 de febrero. Claro que se presume que llegó mucho antes y eso también contribuyó al índice alto de contagios que tenemos. Se puede ver un antes y un después bastante claro.
Hay una diferencia en el manejo de la situación muy evidente. Al principio se minimizaron las cifras, se minimizó la cantidad de fallecidos y la información que nos estaban reportando no reflejaba la realidad de la situación en Guayaquil. Entonces empezamos a hacer una recopilación de datos, como mencionaba durante la introducción, creamos este mapa interactivo que se fue convirtiendo en una fuente que íbamos alimentando conforme iban creciendo las cifras y la cantidad de datos que nos entregaban. Pero cuando la situación empeoró en Guayaquil, cambiaron las preguntas que nos estábamos haciendo, porque al principio intentamos explicar qué significaba la pandemia, cómo funcionaba el virus, generar esta información útil ya desde la parte de la ciencia, pero luego nos dimos cuenta que teníamos que enfocarnos en qué es lo que la audiencia necesitaba y cuál era la situación real de lo que pasaba en Ecuador, especialmente en Guayas y en Guayaquil. Entonces, durante estos 50 días, la cantidad de muertes promedio y las esperadas, las proyectadas para Ecuador en este año subió en 7 de las 24 provincias y la más afectada es Guayaquil. Concentra casi el 60% de los contagios del país. Y como mencionaba Lucía, los cuerpos y los fallecidos fue un problema que colapsó al principio el sistema de salud y el sistema también que se encarga del levantamiento de cuerpos y de darle un entierro digno a estas personas. Nosotros hemos cubierto el tema de distintas formas. Primero hablamos sobre los muertos que estaban en las calles, que no eran identificados, las personas que no encontraban a sus familiares y que hasta el momento hay al menos 131 familiares que no han encontrado los cuerpos de sus seres queridos que fallecieron en hospitales, en clínicas y en casas. Hubo un par de días, una semana más aproximadamente, que los cuerpos no fueron identificados de forma correcta y ahora esos son los problemas que todavía estamos acarreando. Entonces nosotros nos enfocamos, uno, en honrar la memoria, creamos este proyecto que se llama Voces para la Memoria, que también es una forma de crear un homenaje a estas personas que fallecieron, pero también tenemos una lista de personas que siguen buscando a sus familiares, los cuerpos de sus familiares que todavía no han sido identificados. También hubo problemas con la gente que moría en casa, que las autoridades se demoraban no debían demorarse por el protocolo más de 18 horas y se terminaban demorando al menos 7 días. Y esto tuvo un impacto muy alto en la salud mental, la salud física de las personas y de sus familiares. Y como mencionaba, nosotros tenemos este enfoque de derechos humanos bastante claro. Nos empezamos a preguntar cómo afectaba esto a las minorías, cómo afectaba esto a las mujeres, a los presos, a los indígenas, a los grupos más vulnerables y a las personas que estaban sufriendo esto, que tenían que pasar con sus familiares fallecidos en sus casas, en las aceras, y también pensar en cómo podemos solucionarlo. Ahora ya la situación se estabilizó un poco, la cantidad de fallecidos ya no, antes teníamos 500 muertos al día en Guayaquil, ahora ya llegaron a una cifra muy parecida a como era antes de la pandemia, que ya son más o menos 62 fallecidos que se reportaron solo el martes, pero tratamos de hacer este análisis de seguimiento, porque siguen, como mencionaba, los problemas. Todavía hay personas que no encuentran los cuerpos, hubo robo de pertenencias de estas personas que fallecieron, y obviamente vamos a tener un enfoque de seguimiento más adelante, porque tendrán consecuencias a futuro, y también ya como después de esta presentación de los datos, cuando ya se ordenaron más, cuando ya se diversificó las fuentes, ya no solo teníamos reportes de la Secretaría de Riesgos o el Ministerio de Salud, sino también las muertes registradas por el registro civil, que eran 15 veces más altas que las del informe de gestión de riesgos. Pero ya con estas diferencias en los datos, podemos hacernos otras preguntas y enfocarnos en otro tipo de análisis, como decía, el futuro, las consecuencias y las acciones que se pueden tomar para mejorar y evitar reducir los riesgos a largo plazo. Muchísimas gracias, Susana. Le recuerdo a todos los que estén participando que nos pueden ir mandando preguntas con la función del chat que pueden ver acá en el menú abajo y también por redes sociales con el hashtag del foro, que es hashtag Foro Virtual COVID-19. Terminamos con el repaso de la primera pregunta con Oscar Castilla de Ojo Público Perú, que estuvieron haciendo un montón de contenido súper interesante, desde series investigativas hasta notas con datos, galerías de fotos. Así que, Oscar, ¿nos podrías contar un poco cómo se está viviendo la situación, particularmente en Perú, con la pandemia? Sí, gracias. Acá, bueno, la situación en este momento es bastante complicada. Recién se proyectaba que la curva llegara a su pico la semana pasada, pero esta continúa, no ha descendido, no hemos llegado a ver el efecto de los martillazos que se anunciaban desde el gobierno. En este momento justo el presidente está por anunciar la prórroga del estado de emergencia con el aislamiento social obligatorio, me imagino yo, por 2 semanas más.
Pero eso no empezó así, digamos, empezó acá en Perú el 16 de marzo, el estado de emergencia. El 6 de marzo tuvimos nuestro primer caso y desde inicios de mes se veía un poco la situación en China, lo que pasaba en Lombardía, como una cosa todavía un poco lejana. Luego, cuando la OMS declaró pandemia, esto como primera acción de cobertura y también de cuidado de los periodistas, decidimos todos tomar la decisión de trabajar en remoto desde nuestras casas. Lo mismo con los corresponsales, solo gente muy específica de la redacción comenzó a cubrir la calle, el resto comenzó a trabajar desde casa. Días después, ya cuando se decretó el estado de emergencia, vimos que fue una buena decisión evitar arriesgar. Ahora, hoy justamente hubieron dos periodistas muertos, dos camarógrafos que constantemente salían a grabar. Entonces, la realidad es muy fuerte, ¿no? Veíamos con atención el caso de Ecuador hace algunas semanas. Notamos, como dice la colega, que se han regulado, pero nosotros justo estamos en esa cima y es bastante complicada. Tenemos bastantes casos, tanto detectados por pruebas moleculares como por pruebas rápidas. Tenemos bastantes muertos, 1.600 aproximadamente, con el obvio subregistro que se está notando en varios países y con una situación económica que nos está golpeando fuerte. Una de las cosas que decidimos al momento de cubrir la pandemia era analizarlo de diferentes frentes, ¿no? Un análisis de datos también de las compañías que están vendiéndonos las pruebas moleculares y las pruebas rápidas, la mayoría chinas, algunas suizas, pero también desde fact-checking, ¿no? Abordando la cantidad de información falsa que surgió sobre todo en las primeras semanas con mucha fuerza, conociendo un poco también los testimonios de personas. Creamos un site que se llama Diario de la Cuarentena para conocer sus testimonios de cómo le están pasando. Hay una fuerte afectación emocional en la población en general y esto lo ha percibido el Estado porque también está tratando de abordar a través de líneas de atención. Hicimos formatos de galerías fotográficas para rescatar un poco el testimonio de personas afectadas por otras enfermedades en este momento, como el dengue en la parte amazónica, la tuberculosis que parecería extinguida, pero no existe en algunas zonas altas de Lima. Cobertura también regional, la zona del norte acá en la frontera con Ecuador, Tumbes, Ancash, La Libertad y Lambayeque son en este momento se llevan casi el 50% de los muertos de todo el país. Son zonas que vienen de salir del fenómeno del Niño del 2017, que fueron fuertemente golpeadas y que históricamente han sido también foco y zonas de impacto de otras enfermedades como el cólera en los años 90. Y una cosa que sí nos golpeó en la cara en el medio de la cobertura fue la crisis humanitaria que se vivió y creo que se está solucionando en estas semanas, cuando de pronto y nadie vio venir esta situación. Miles de personas que vivían en Lima, que se habían quedado sin empleo, sin dinero para pagar sus cuartos, tuvieron que regresar a zonas de los Andes o a regiones de la Amazonía o a la zona norte. Fue muy impactante, la verdad. Creo que el Estado, los medios, la sociedad civil no vio venir, si bien en todos nuestros países existen temas de pobreza, desigualdad, ausencia del Estado pendientes. Esto creo que sí marcó una diferencia, por lo menos del análisis que vemos de otros países de la región. Bastante dramático, en verdad. En algún momento ingresamos a los grupos de WhatsApp de estas personas que despectivamente fueron llamadas por algunos medios de televisión como los caminantes, cuando eran en verdad desplazados y obligados a volver a sus zonas de origen. Ingresamos a su grupo de WhatsApp y a partir de eso construimos una historia, un reportaje con fotos muy, muy interesantes, un acercamiento bastante íntimo con las personas y el drama de volver a sus zonas de origen, ¿no? También el tema de la economía lo hemos estado cubriendo. Usualmente nosotros no hacemos breaking news, pero la necesidad ha hecho que volquemos toda esa voluntad de reporteros de antaño para poder cubrir in situ la pandemia, ¿no? Ahora hay una fuerte discusión en temas de el aumento del impuesto a la renta, si debe haber un impuesto a la riqueza.
Sí, las empresas que vienen siendo salvadas por el Estado, acá el Estado promovió un plan para reactivar empresas que en teoría deben ser microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, pero no se sabe si esto va a funcionar. Entonces hay todo un debate que cambia todos los días y que está tocando todas las fibras más sensitivas del país y está volcándonos a ver temas que durante muchos años no hemos querido ver. El Perú en las últimas 2 décadas ha sido modelo de crecimiento económico por el precio de los metales que tuvimos hasta hace algunos años y vemos que finalmente eso no chorrió, como se dice acá, no chorrió para todos, no llegó a todos, la desigualdad está ahí, el sector salud es un enfermo con respirador casi acá en el país, no sabe responder a una enfermedad, a pesar de que fuimos uno de los primeros países en cerrarnos y tomar medidas restrictivas muy duras acá. Acá recuerdo en la redacción de Ojo Público, cuando estábamos en la redacción, nos reíamos mucho de las situaciones en China y cómo se llevaban a los chinos detenidos y uno decía, bueno, es un estado autoritario, pero acá las mismas escenas se comenzaron a ver en marzo, cuando nos comenzamos a cerrar y si no hubiéramos hecho eso, si el Estado no hubiera reaccionado oportunamente, hay muchas críticas para el Estado, pero esta creo que fue una apropiada, la situación hubiera estado muy desbordada y no es más de lo que estamos ahora como un segundo puesto de muertos después de Brasil, cercanos a Ecuador y con la gran cantidad de casos que tenemos y con una curva que no baja. Muchas gracias, Oscar, por compartir. Siguen llegando algunas preguntas, así que ahora en un ratito vamos a tocarlas. Me interesa profundizar un poco más en cuál es su perspectiva de cómo han reaccionado los gobiernos en sus respectivos países frente a esta pandemia. Obviamente hay mucha diversidad de respuesta y política pública alrededor del mundo, dependiendo del país. Así que si pueden contar un poco cuál es la percepción también por parte de la sociedad de las medidas que está tomando el gobierno. Y si les parece, arrancamos con José, porque también hay una pregunta sobre esto en el chat. De Adrianísima Brigante sobre si el hecho de que haya pocas muertes en Cuba no sería más bien un underreporting si el gobierno está maquillando las cifras. Así que, José, todo tuyo. Sí, esa preocupación es latente y patente porque el gobierno cubano no es el mejor ejemplo de transparencia. Y hay mucha preocupación y nosotros, particularmente como periodistas independientes, tratamos siempre de buscarle la quinta pata al gato, ¿no? Es nuestra responsabilidad dudar, dudar y dudar. Pero yo tengo que ser sincero. Nosotros hasta este momento no hemos encontrado ninguna razón para dudar de la fiabilidad de los datos que está dando el gobierno cubano. Cuba es un país pequeño, 11 millones de habitantes. El acceso a Internet todavía es insuficiente, pero ha sido sostenido y creciente en los últimos 2 años. Es muy difícil que se produzcan casos y los puedan esconder a esta altura. No digo yo que quizás si no se estén detectando todos los casos de enfermos, porque como dije, solamente están haciendo 2.000 pruebas de PCR al día. Por supuesto que si hicieran más análisis, probablemente estarían encontrando más casos. Pero el número de muertos es muy difícil esconder los muertos. Y hemos visto ejemplos de países que han negado la situación y de repente les desborda la situación. Incluso ha habido episodios de aparentemente repitiéndose escenas como la de Guayaquil, de personas que caen muertas en las calles y han sido 2 casos. Uno resultó ser una crisis por diabetes de una persona alcohólica y el otro fue un montaje. Porque aquí conecto con algo que mencionaba el director del Poder del Consumidor al principio. Efectivamente, el escenario cubano está tan polarizado y tan politizado que hay actores que adversan al gobierno cubano que lo han usado como caldo de cultivo perfecto también para sumar peces a su redil. Y eso supone para la ciudadanía y para los periodistas un reto doble, porque hay que dudar de todo y de todos. Pero bajo ese principio,
Yo debo decir, insisto, que el gobierno cubano en este caso en particular ha sido consistente en la entrega de información. Incluso ha dicho de que el propio presidente del país, expuesto a las presiones, porque el gobierno cubano no actuó tan rápido como la ciudadanía esperó. Hay otra pregunta que me dicen que si no tiene que ver con el aislamiento de Cuba con el resto del mundo. El gobierno cubano cerró fronteras después de una intensa presión de las redes sociales, en las redes sociales de los ciudadanos cubanos pidiendo que cerraran los vuelos. Y en ese momento habían 60.000 extranjeros en Cuba. Cuba no está tan aislada del mundo y de hecho los casos llegaron a partir de turistas que venían de Lombardía. Italia es uno de los principales emisores de turistas a Cuba. Entonces, el 22 de marzo, cuando Cuba finalmente cerró los vuelos, ya llevaba más de 10 días, del 11 de marzo fue el primer caso confirmado del país, la ciudadanía presionando por cerrar las fronteras. Y ha habido, como nunca antes, una relación del gobierno respondiendo con mucha proactividad a las matrices de opinión que se levantan rápido en las redes sociales. Por lo mismo que se señalaba mucha desinformación. En la primera parte de nuestra cobertura conjunta de periodismo de barrio la dedicamos a combatir los rumores y los bulos, porque de repente los cubanos empezaron a vivir lo que no habían vivido antes por no estar en internet, las cadenas de WhatsApp, las cadenas de Messenger, las cadenas por Telegram, audios, supuestos audios y algunos no tan supuestos de médicos alertando de situaciones que no se estaban contando. Y por eso digo que el gobierno cubano ha respondido con transparencia, porque un problema que sí se detectó y que no estaba siendo tratado fue el número de infecciones del personal sanitario. De repente se empezó a saber que muchos médicos se estaban enfermando. Y en razón de menos de 24 horas el gobierno transparentó y dijo, efectivamente hay 120 casos de médicos enfermos que se han contagiado. Entonces, no creo que haya underreporting más allá de lo que no esté registrándose por la cantidad de PCR disponible y test rápidos. Y no creemos que aunque haya menos cifras oficiales de los contagiados reales, el impacto en la isla sea mayor del realmente reportado, porque no tenemos señales de que la afectación esté descontrolada. Muchísimas gracias, José. Recordamos que nos pueden seguir mandando preguntas y las vamos contestando durante la conversación o más hacia el final, donde tendremos un espacio dedicado para eso. Alejandro, ¿te parece que nos cuentes un poco vos cómo ha reaccionado el gobierno en México, especialmente porque hubo un poco un cambio, ¿no? Desde el principio, donde se trató de minimizar un poco la seriedad del virus y la pandemia, a lo que es hoy en día las medidas que se han tomado. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo ve la ciudadanía, las medidas que se han tomado en México? Bueno, es una sociedad muy dividida, ¿no? La mexicana, políticamente muy confrontada. El presidente sí no actuó bien. Al principio hizo muchas declaraciones. Él tiene estas conferencias mañaneras que duran 1 hora y media todos los días. Y entonces en ese espacio y en viajes que siguió haciendo, ¿no? Decía que había que salir con la familia a comer y demás. Se ve que en un momento empezó a atender ya las recomendaciones que venían del sector salud, ¿no? Especialmente del subsecretario de Prevención, que ha tomado las riendas de esta situación y que se volvió como un rockstar, ¿no? Que la gente le ha confiado, pero hay dudas creadas también, otras que veremos con el tiempo si son reales, porque estamos entrando en el momento que no nos vaya a pasar lo de Perú, que se dice que ya estamos entrando al aplaneamiento de la curva, pero no sabemos si va a ser así, pero hace un par de días hubo una conferencia con exsecretarios de salud, varios de ellos que retiraron fondos, ¿no? Que dejaron hospitales sin terminar, que empezaron a construir y no se terminaron, que retiraron fondos a la Dirección General de Epidemiología. Entonces, la última encuesta habla de 68% de apoyo al presidente.
pero ahorita todo esto va a variar mucho. El presidente retiró los apoyos o la publicidad en los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación se volvieron muy en contra de él. Muchas veces da materia a él para que haya argumentos en contra de sus políticas, ¿no? Sigue con un proyecto de una refinería, grandes megaproyectos que no los ha limitado. Entonces, es una situación pues crítica, ¿no? Yo creo que muchos países estamos en esto, que la opinión del público puede cambiar en un par de semanas, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias Alejandro por tu perspectiva. Susana, ¿qué está pasando en Ecuador? Y en particular me interesa la respuesta hacia lo que vos hablabas de las comunidades más vulnerables, ¿no? Trabajadores informales, comunidades indígenas, empleadas domésticas, personas en las prisiones, que ustedes desde GECA han cubierto mucho ese tema, así que ¿cómo ha sido la respuesta del gobierno allí y cuál ha sido la reacción también, la perspectiva de la ciudadanía hacia las medidas que se han tomado hasta ahora? Bueno, Ecuador es un país que tiene dos cosas muy importantes que mencionar. La primera es un índice de desigualdad muy alto y la segunda es un índice de trabajo formal también muy alto, trabajo informal también muy alto. Eh, Según las cifras del Ministerio de Gobierno, es aproximadamente la mitad de la población económicamente activa que vive del día a día, que vende cosas en las calles, que trabaja en los semáforos, y obviamente estas personas también no se pueden quedar y vivir una cuarentena como lo podemos hacer las personas que tenemos seguridad social o que dependemos de un empleador. Y este sí fue otro de los factores que contribuyó al contagio. Y las cifras con respecto a estas ciudades y a estas localidades mucho más vulnerables, en un principio no eran tan claras, tampoco se hacían tantas pruebas, entonces era muy difícil saber en dónde se ubicaba el virus y cómo podíamos prevenirlo. Entonces nos aislamos completamente desde hace ya más de casi 50 días y estas personas tenían que salir, tenían que trabajar, o sea, ya no era una cosa tanto de desobediencia, era más de necesidad humana. ¿Cómo me quedo en mi casa si mi familia se está muriendo de hambre? O tengo a mi familiar, a mi papá, que se está muriendo o que ya falleció y tengo que salir a buscar una respuesta. Porque como mencionaba, hay este antes y hay este después en la respuesta del gobierno, en cómo se manejaron las cifras, en la respuesta que tenían estas llamadas de emergencia. Esto, no se atendían todas o se atendían muy tarde y eso también afectó la percepción que tenía la gente del trabajo que estaba haciendo. Había un nivel de desconfianza muy alto. Sí hemos tenido cambios, especialmente en el sector de salud. Las personas que dirigen el ministro de Salud, el director de la Seguridad Social, se han modificado en estos últimos 50 días y eso también todavía no se ha evaluado completamente, pero sí hay una reacción mucho más clara, una respuesta mucho más clara. En un principio, por ejemplo, nos dijeron que iban a llegar 2 millones de pruebas. 3 días después renunció la ministra y cambiaron a otra autoridad y nos explicó que en realidad eran 200,000 y que no iban a llegar tan rápido, sino que se iban a demorar hasta más o menos abril. Entonces, estas aclaraciones, estas declaraciones mucho más claras, mucho más fuertes, también ha apoyado la veracidad y la transparencia con la que presentan las cifras. Pero no puedo dejar de decir que hay actos de corrupción, que hay sobreprecio, por ejemplo, en las bolsas de los cadáveres, en los kits de ayuda, que se están investigando, se están dando seguimiento, las autoridades, la fiscalía está respondiendo con rapidez, pero sí son casos que se han podido ver en Ecuador y que han tomado bastante fuerza y que obviamente sí han restado la aprobación que tiene el presidente. También hubo un momento en el que el presidente no estuvo tan presente, no estuvo tan activo, y ya últimamente se encarga de dar al menos un par de veces por semana reportes, porque sí teníamos hasta esta semana reportes diarios de las distintas autoridades, de distintos ministros, pero ahora ya también está más involucrado el presidente compartiendo estas cifras. Y también creo que es importante decir que en Ecuador la respuesta, como mencionaba, aumentó la transparencia, ya son más ordenadas, pero también hay una diversidad de fuentes. No solo vemos respuesta o las cifras del Ministerio de Salud, también vemos de las atenciones de emergencia, del servicio de emergencias por teléfono, del 911, o de la policía. Y todas estas son cifras que se han entregado, son públicas, se creó un portal web en el que el gobierno actualiza las cifras todo el tiempo. Y como mencionaban ya mis colegas, el personal de salud también no se estaba mencionando cuántos contagiados hay. Ahora ya tenemos una división por gremios. Se puede ver que el personal de salud y las personas que están en primera línea son los más afectados.
Y también una de las cosas muy importantes es que se empezó a contabilizar los fallecidos sospechosos, porque muchas de las personas que fallecían no tenían pruebas, pero tenían síntomas graves o sus familiares, mediante autopsias verbales, podían comentar sobre el estado de salud. Entonces se tenía una fuerte sospecha de que eran podían ser casos de COVID. Y ahora también se está presentando esas cifras cuando se da el total diario. Muchísimas gracias, Susana. Y vinculo esto que decías de la corrupción con Oscar, porque sé que desde Ojo Público han hecho varias notas sobre cómo la pandemia ha también llevado a varias situaciones de corrupción, de sobreprecios, de hospitales literalmente paralizados por sospechas de corrupción. Así que, Oscar, si nos puedes contar un poco cuál es la situación en Perú eh, relacionado a esto. Sí, gracias. Sin duda, el tema de la corrupción, nosotros veníamos saliendo de la epidemia del caso Lavajato y hemos entrado a la pandemia del COVID. Entonces, desde el 2016, ya el país venía atravesando un proceso de lucha anticorrupción muy fuerte, encabezado por el Estado, que esto acabó con el cierre del Congreso finalmente el año pasado y ahora estamos en plena lucha contra el COVID. Y en este contexto, cuando uno pensaría pues, que las acciones más emblemáticas de lucha contra la corrupción, que han incluido la detención de expresidentes, procesos de extradición de funcionarios del Poder Judicial, todo vinculado a contrataciones públicas, uno hubiera pensado que esto pararía o que habría cierta sensibilidad, ¿no? De parte de los entes corruptores usualmente en el Estado peruano, pero no, es una maquinaria que ha continuado. Se han detectado sobreprecios en mascarillas, se ha detectado robo de pruebas rápidas, moleculares, se ha detectado sobreprecio en los diferentes equipos de protección del personal médico. La verdad es bastante indignante. Los casos han soltado tanto en el Ministerio de Salud como en el Ministerio del Interior. Es una maquinaria bastante organizada que quizá durante la época de la corrupción del caso Lavajato, es decir, el año pasado, donde no se le prestaba tanta atención, parece que está inserta totalmente en toda la que es la institución que se dedica a ver temas de salud. No pensamos que, no se proyectaba una situación de estas dimensiones, pero creo que sí, lamentablemente, la Contraloría como el Ministerio Público ahora tienen bastante trabajo, ¿no? El Estado ha tratado de poder controlar ese tipo de actividades. Hace poco salió el ministro del Interior por el escándalo que hubo de pruebas moleculares y de mascarillas con sobrecosto, y pues es un drama, en verdad. Nos hubiera gustado que este tema de la corrupción hubiera quedado sellado el año pasado cuando varias autoridades fueron al banquillo, pero vemos que continúa, ¿no? A un nivel que, claro, ya no estamos hablando de constructoras gigantes o de presidentes o de ministros, sino estamos hablando de funcionarios de mando medio e inferior que también están involucrados en este tipo de actividades, ¿no? Pero no solo es la corrupción, sino muchas actividades ilegales que uno hubiera pensado que iban a frenar o paralizarse por la pandemia no han continuado, ¿no? Tenemos acá tráfico de madera, que continúa todavía, hay otras actividades relacionadas al crimen organizado. Es como si esto hubiera afectado al Estado de una forma que ha paralizado todo lo que son las unidades especializadas del gobierno para luchar con este tipo de actividades. Entonces, creo que como decía un especialista de acá de Perú de Transparencia, esa es la otra pandemia, ¿no? El tema de la corrupción, ahora más con los decretos de urgencia que está sacando el gobierno para poder hacer compras con menos transparencia de las que usualmente se hacían, y que los periodistas ahora tenemos un poco más de dificultades para utilizar las leyes de información y de transparencia. Entonces creo que esto cuando pase, imagino yo, a mediados de año o fines de año, va a haber muchos casos que la prensa va a tener que sacar a la luz debido a una actividad que no se ha paralizado, ¿no? Parece que es una cosa, pues, como te decía inicialmente, ¿no? Esto nos ha explotado en la cara muchos temas de desigualdad, de economía, y la corrupción que está, pues, inserta en el tejido social del país.
Muchísimas gracias, Oscar. Sí, definitivamente muchos temas que se replican a través de todos los países, ¿no? Aprovecho la pregunta de Ceci Preciado, que nos hace desde México, para transicionar más a el tema periodismo y cómo cubrir esta pandemia como periodistas. Recuerdo nuevamente que nos pueden seguir mandando preguntas por el chat. Recién Aleida también compartió en el chat los usuarios de Twitter de los panelistas, y también pueden ir tuiteando con el hashtag Foro Virtual COVID-19. Así que Ceci pregunta, siendo un tema que todavía falta un buen tiempo para salir de esta pandemia, ¿cuáles serían las preguntas de un periodista científico que no se deben olvidar? Y le agrego a esta pregunta más en general, ¿cuáles son algunas de sus recomendaciones desde sus medios, desde sus roles, para otros periodistas, de cómo cubrir la pandemia? Obviamente yo creo que muchos de nosotros estamos totalmente saturados con el tema ya, pero es algo nuevamente que va a seguir, no va a terminar un día para el otro, así que si pueden compartir cada uno desde su lugar alguna recomendación para los colegas de toda la región, sería buenísimo. Así que, bueno, si les parece, arrancamos con José, desde Cuba. Bueno, me voy con la última pregunta, recomendaciones. Miren, nosotros en nuestra experiencia, lo primero que hicimos fue reconocer que solos no podíamos. Y que además los periodistas independientes en Cuba tenemos el reto, además del reto que supone para un periodista de cualquier tipo, de cualquier medio, trabajar y hacer la cobertura de una situación como esta, nosotros teníamos el reto doble de ser periodista independiente en Cuba, lo cual es una actividad ilegal, no reconocida, punible además por varios aspectos, perseguida. Y en ese escenario, ¿cómo hacer una cobertura útil para nuestras audiencias? Era la principal preocupación. Y por esa razón nos acercamos los equipos de periodismo de barrio y del Toque, que somos dos pequeños equipos, nosotros en el Toque un poco más grande que los de periodismo de barrio, en cantidad me refiero, y dijimos, mira, vamos a sentarnos a colaborar, y entonces lanzamos esa cobertura conjunta. Y combinando los recursos nos permitió optimizar también los recursos financieros propios que teníamos, cada uno aportó, y así pudimos hacerle frente a esto, que ha supuesto un reto importante también para la sostenibilidad de muchos medios. Se pierden clientes, se pierden socios que no pueden seguir apoyando, aunque por otro lado aparecen otros que comprenden la situación de los medios y también apoyan de manera extra a lo que habitualmente hacen. Y como no somos periodistas científicos, lo primero es guardar mucho respeto por los científicos y buscar asesoría y buscar darle la voz a aquellos que sepan, y también entrar con mucha modestia al tratamiento del asunto, entendiendo que uno no tiene ni los métodos, ni las herramientas metodológicas, ni el conocimiento suficiente para ser categórico y ser absoluto. Y eso ha sido fundamental para nosotros, no evitar el rush informativo, porque además efectivamente las audiencias se han saturado, no perseguir dar el hit que traiga clics, huirle al clickbait, aun cuando la emoción te invite a decir, a querer dar lo que le decimos el palo periodístico, ¿no? Irse dar la primera noticia, ganar la pelea, la carrera, por dar la primera noticia. Modestia, humildad, leer, escuchar, buscar tiempo del que no hay para atender las conferencias, ver lo que están diciendo los científicos. Una de las cosas más interesantes de la región ha sido las varias iniciativas regionales, como esta también del foro virtual, donde se han interconectado equipos, donde se han puesto a disposición de los medios y los periodistas expertos. Nosotros no podemos hablar con los expertos oficiales cubanos, porque ellos como no somos periodistas acreditados, no podemos enviar preguntas a las conferencias de prensa, no podemos obtener entrevistas con los expertos de las instituciones, porque todas son estatales. Pero hay expertos de otros países y expertos cubanos en otros países que con mucho gusto vienen y hablan. Y buscar a esos que saben y hablar con ellos y darle la tribuna a aquel que no
aporte especulación, sino datos y sensatez, pues ha sido un principio esencial para nosotros. Al mismo tiempo de eso, de insistir en que el periodista tiene que dejar de lado un poco la vanidad que comporta esencialmente nuestro oficio. No somos nosotros las estrellas ni los protagonistas de este fenómeno, y poner a hablar a los que saben. Ese es básicamente uno de los principios esenciales que ha guiado nuestra cobertura. Muchísimas gracias, José. Susana, ¿qué recomendaciones, consejos tenés para compartir con los colegas que nos escuchan de toda la región? Bueno, creo que el principal es escuchar a las fuentes primarias y también, como nosotros no somos expertos, no somos biólogos, no somos médicos, tener una fuente y una red de científicos de confianza que sean tus fuentes. Tenemos algunos a los que siempre recurrimos para poder aclarar estas dudas y tratar de explicarlas de la mejor manera a nuestros lectores y a nuestra audiencia. También ser muy precisos con la información. Es importante aclarar eso. Por ejemplo, una de las historias que se me viene a la mente es un análisis que hicimos sobre qué tan cerca estamos de llegar a una vacuna. Tratar de explicar todas estas distintas fases por las que tendría que pasar la vacuna hasta llegar a estar disponible, y aclarar que todavía es un proceso para el que falta mucho tiempo. También dedicarle a la visualización de datos un espacio importante, que fue lo que hicimos, tratar de integrarlo con estas historias que estábamos contando. Y también creo que en estos momentos se ha visto más que nada la importancia de un periodismo responsable. Nosotros tampoco hacemos breaking news, lo que hacemos son análisis en profundidad y dar contexto a las noticias, y hemos visto más que nada la importancia de no llegar de inmediato, sino hacerlo bien, porque eso es lo que nuestra audiencia está pidiendo. También hemos leído muchos estudios propiamente dichos, no noticias de agencias o estas replicaciones que suele haber de los estudios. Y obviamente pensar en cómo lo seguimos cubriendo. Nuestro enfoque de derechos humanos ya lo ha hecho durante la pandemia y lo seguirá haciendo después o en los próximos años. Y también viendo qué es lo que nuestra audiencia pide. De ahí han salido varias historias. Por ejemplo, lo que contaba de los fallecidos, de los cuerpos que no se encuentran, vino de una denuncia en redes sociales, de un contacto que hicieron con nosotros, o de los robos a las pertenencias de las personas que fallecían. También vino de ahí. Y tratar de darle seguimiento y de pensar en soluciones o en formas en las que podríamos contribuir para que estas personas sigan contactándose con nosotros y también conectándose con estas historias. Y lo que mencionabas me parece muy importante, de la saturación de las noticias y de las malas noticias. Nosotros escuchamos a nuestra audiencia y vimos que ya llegó un punto, especialmente en ciertas horas de la noche, en la que se cansaban de leer este tipo de noticias, y creamos El Respiro, que es un espacio en el que todos los días un editor o un reportero cuenta la dosis diaria de buenas noticias. Y lo estamos haciendo entre semana, y realmente hemos visto que se ha convertido en un espacio muy querido por nuestros lectores, porque eso es lo que necesitaban. También ver que en estos momentos todavía se puede hacer periodismo responsable y obviamente contar las buenas nuevas de estos días. Gracias, Susana. Oscar, desde Ojo Público, ¿qué podrían compartir? Sin duda, creo que la especialización y escuchar a la audiencia son temas muy importantes en estos momentos. La especialización, bueno, en Ojo Público, como ya lo han dicho muchos colegas, hay una necesidad de poder contactar a la fuente original, ya sea epidemiólogos, para que te expliquen cómo funciona la naturaleza de las pruebas rápidas o las moleculares, los antropólogos, para que nos expliquen cómo está afectando y cómo está impactando en comunidades amazónicas, en el caso de Perú, médicos, que son personas que están en la primera línea, economistas, por el impacto y medidas que se están tomando de salvataje económico que generalmente salen en decretos de urgencia extraordinarios en horas de la noche. Entonces, científicos sociales para que nos expliquen el tema de la movilidad respecto de desplazados y de otras personas pues, de escasos recursos que tienen que salir a la calle para agenciarse de alimentos. Entonces creo que es muy importante que el medio de comunicación y los colegas puedan conocer a fuentes originarias, poder tratar con ellos, generar un vínculo de fuente directa, poder poner en contexto las noticias que usualmente más masivas que transmiten los medios de comunicación tradicionales, e ir formando además también un periodista dentro de la organización que pueda abocarse a estos temas. No son temas que uno pueda aprenderlos de la noche a la mañana, ¿no? Como toda fuente y todo periodista especializado necesita cultivarse en un tiempo determinado y que el medio pueda tener
dedicarle un tiempo para que el periodista pueda ser formado, ¿no? Lo mismo con el tema de la audiencia, coincido con la colega de Ecuador, que hay que mapear mucho, estar analizando el comportamiento de la gente. Llega un momento de la noche donde hay lecturas, sí, obviamente, pero no hay noticias necesariamente vinculadas con el coronavirus. Es sumamente importante, creo que hacerle caso, pero también informarle lo que necesita la gente. Tenemos un caso muy curioso, acá hicimos un fact-checking sobre recetas caseras para combatir al coronavirus. Desmontábamos muchos mitos sobre el limón, si beber agua caliente hace bien, si el kion es bueno para la salud en estos temas, y mucha gente nos comenzó a escribir diciéndonos que cómo es posible que nos hayamos metido con las recetas de la abuela, y de que se sentían totalmente golpeados con desmentido, con este fact-checking. Entonces, creo que sí es importante luchar incluso contra algunas creencias que tiene la gente muy arraigadas y ponerlas en contexto. Les decíamos a estas personas que nos escribían al Facebook o al correo, que no es que estos elementos no deban usarse, pueden seguir usándose, pero no necesariamente son fundamentales en la afectación a un virus como este. Entonces, creemos que hay que tomar en cuenta lo que dice la audiencia, informarles, ponerle contexto a las noticias, pero también desde el punto de vista de especialización, creo que es sumamente fundamental. Muchísimas gracias, Oscar. Alejandro, tal vez tengas una perspectiva distinta, más del lugar de la perspectiva de defensa del consumidor, pero igualmente seguro lecciones que se pueden aplicar a otras áreas también, en particular sobre esto, impulsar un tema que tal vez la gente no crea necesariamente estrictamente vinculada con el coronavirus, pero que en realidad sí lo es, como es el tema de la obesidad, la alimentación saludable. ¿Qué podrías compartir desde lo que hacen en el poder del consumidor? Yo creo que lo que comentaba José en Cuba es un buen ejemplo, ¿no? O sea, cómo la opinión que se empezó a manejar en las redes de la necesidad de actuar empujó, ¿no?, directamente al gobierno cubano, con todo este sistema muy pesado, muy totalitario, a actuar, a responder. Yo creo que vivimos una crisis que no teníamos idea, ¿no? Ni en las películas de ciencia ficción, una cosa como la que estamos viviendo, y las consecuencias van a ser muy graves. Entonces yo creo que, pues hablo desde la sociedad, pero yo creo que los periodistas también aportan muchísimo en lo que se puede hacer para ayudar a solucionar esto, para ponerse del lado de la parte de cómo se puede responder, cuáles alternativas tenemos como sociedad para que esto sea menos grave. Creo que aquí la parte del impacto económico, ¿no? Puede ser y va a ser y está siendo terrible, ¿no?, en las poblaciones más vulnerables. Entonces, creo que ahí es muy importante el periodismo que visibiliza esta situación de esas poblaciones más vulnerables, y que pues, son toda la gente que vive en informalidad, que vive en una pobreza extrema, ¿no? Y cómo visibilizar esto para que se llame la atención y se responda a eso desde el Estado, pero también yo lo que veo es que en esta sociedad que vivimos muy individualista, perdemos lo que todavía tenemos en las pequeñas comunidades en nuestros países, que son las redes comunitarias, ¿no? Por lo menos en esta ciudad o esta zona metropolitana de 20 millones de habitantes, ¿no? Yo estoy hablando desde un barrio, ¿no?, que es un barrio muy, muy popular, ¿no? Y en estos barrios se han perdido esas estructuras comunitarias, ¿no? Entonces, ¿cómo poder tejer esas redes desde el periodismo, desde las organizaciones civiles, para poder generar estas acciones de apoyo mutuo, ¿no? Porque hay gente que quiere ayudar, pero no sabe cómo ayudar. No hay un espacio donde sepa, ¿no? Ah, pues voy con tales personas y esas personas, ¿no? Aquí estamos pensando ahorita cómo ayudar en el barrio, tratar de localizar a la gente, porque se han destruido esas redes comunitarias que son las que sí pueden
ayudar, apoyar y salir de esto. Entonces yo creo que visibilizar toda esta situación de lo que están viviendo los grupos vulnerables y poder exponer estas vías de apoyo y redes es algo muy importante que puede hacer el periodismo. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos quedan unos minutitos, 12, 13 minutos exactamente, para contestar algunas preguntas. Así que si les parece, yo se las comparto y los panelistas, quien quiera contestarla, levanta la mano y contesta. Esta pregunta la mandaron hace bastante, pero es sobre cómo han tratado sus países las agresiones al personal médico. Sabemos que en varios países como México, en Argentina también han habido muchos casos de agresión física y verbal hacia el personal médico, así que la pregunta es si esto ha pasado en otros países y cómo lo están cubriendo desde el periodismo. ¿Alguno que quiera contestar? Oscar. Sí, en Perú se detectó hace algunas semanas agresiones de personal médico que iba a su casa y que olvidaba por alguna razón quitarse algún implemento de estos que llevan ellos, los mandilones, las máscaras protectoras, y esta persona vivía en una zona de las periferias de Lima. Entonces algunos de sus vecinos al verlo pues comenzaron a gritarle ciertas cosas, a increparle de que tuviera más cuidado. No llegaron a la agresión física, pero de alguna forma el testimonio de esta persona que salió en medios permitía ver cierta animadversión contra el personal de salud que está en la primera línea de batalla contra el COVID. Y no solo ahí, nosotros también publicamos un testimonio en Diarios de la Cuarentena, esta sección que tenemos para contar historias de personas y cómo están viviendo estos días. La historia de un médico que contó algo similar. Inmediatamente algunos comentarios en Facebook fueron a agredirlos. Tuvimos que quitar el nombre de la persona porque nos pidió que no la identificáramos plenamente. Entonces sí vemos que hay cierta animadversión contra el personal. El gobierno, la verdad, está sumergido en otros temas. Ese tema lo ha manejado de manera muy marginal, pero creo que sí es necesario que se visibilice la situación que están viviendo ellos, porque no necesariamente son los médicos, sino son enfermeras. Y creo que se debe un poco al desconocimiento, a un poco la ignorancia de cuál es el verdadero impacto del virus, y quizá como autocrítica para los medios, quizá nosotros los medios más pequeños no estamos llegando totalmente a esa población a la que sí usualmente llegan los medios más grandes y que no necesariamente están cumpliendo una labor informativa adecuada. Muchísimas gracias, Oscar. Acá Julieta Viñale, que es comunicadora social y maestranda en Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina, pregunta si creen que esta pandemia da pie a los decisores políticos a justificar sus acciones y restricciones a partir de la mirada epidemiológica, pero dejando para después las problemáticas sociales que aquejan a nuestros países latinoamericanos. ¿Alguien que quiera contestarle a Julieta? Eva José. Y si alguien quiere hablar, yo creo que le cedo la palabra a Susana, porque en realidad mi respuesta no es tan directa a eso. Por eso prefiero escuchar a la colega Susana y después puedo aportar algo. Dale. Muchas gracias, José. Sí, bueno, Ecuador, como mencionaba, ya tiene ciertos problemas sociales que va acarreando desde hace algunos años, y nuestro enfoque de derechos humanos se centra en evidenciar esos problemas, y ahora hablamos de cómo estas problemáticas están afectando a las minorías. Entonces, por ejemplo, tenemos un índice de aproximadamente el 30% de hacinamiento en las cárceles. Entonces, sí sería un foco de contagio súper importante, y no solo pasa en Ecuador, o sea, que pasa en muchos lugares del mundo. Hay un abuso de la prisión preventiva, y obviamente no todas las personas que viven en estos centros tienen acceso a agua potable o no pueden hacer el distanciamiento. Y hemos visto que también, por ejemplo, los niños
las niñas, las mujeres, la violencia se sigue presentando. Esas son algunas de las cifras que siguen presentando semanalmente las autoridades y no se ha reducido. Entonces ahora lo que se debería hacer y lo que como medios estamos tratando de hacer es generar soluciones para estas personas que necesitan ayuda de cierta forma, porque si vives con tu agresor no puedes llamar al 911, no puedes denunciar. Entonces hay que pensar en alternativas como medios y como gobiernos para estas personas que necesitan otro tipo de recursos. Ya no podemos pensar en la antigua normalidad. Tenemos una nueva normalidad y hay que pensar soluciones para estos problemas que ya eran graves antes y que se han visto bastante incrementados por el COVID-19, incluyendo la pobreza, incluyendo la violencia, el hacinamiento en las cárceles. Y sí, creo que en lugar de dejarlos atrás y de separarse de estos problemas sociales, es un momento para solucionarlo porque están empeorando. Gracias, Susana. José, ¿algo que agregar? En mi caso, lo que quería decir es que el gobierno cubano no necesita la situación epidemiológica para disfrazar más su actuación, porque, insisto, se vive en una situación de emergencia perenne. El contexto de la presión norteamericana siempre permite decir que el país está sitiado y eso hace que la política interna se lleve y se reprima a los disidentes y todo eso habitualmente. Y la enfermedad viene solamente a reforzar otras actuaciones, como algunos casos de multas a personas por hacer denuncias en redes sociales, de filas muy largas o desabastecimiento. Eso ha venido a incrementar el prontuario, pero no es nada nuevo. Lo que sí puede significar esta pandemia para el caso cubano está en lo que viene después. Es decir, la crisis económica va a ser profundísima. El shock es previsiblemente muy duro y hay una oportunidad real de entrar a una fase de transformación y de reforma económica que el gobierno cubano ha estado evadiendo en los últimos 10 años, aunque fue un programa importante aprobado mayoritariamente por la ciudadanía. Entonces, en el caso cubano lo que hay es una oportunidad y ya se están dando discusiones porque los privados, que son un sector marginal de la economía, marginal y marginalizado intencionalmente de la política del Estado, se privilegian las empresas estatales y no las empresas privadas, no se reconoce la existencia de las pequeñas y medianas empresas, las pymes. De repente han sido un sector dinámico y muy solidario que ha intervenido y ha resuelto, mientras las empresas estatales, el comercio electrónico en Cuba, por ejemplo, una cosa completamente nueva y ha sido un fracaso estrepitoso llevarle las cosas, las compras que haga alguien online en las tiendas estatales y que le llegue eso a las casas. Mientras el sector privado, que es pequeño, ha sido muy dinámico en resolver ese mismo problema. Y hay voces importantes en la sociedad cubana diciendo, este es un momento para dejar los prejuicios y pasar a nuevos estadios. Desde esa perspectiva es que yo digo que quizás en los países también estos sean momentos para mirar dentro las cosas que se han estado haciendo de una forma y que ahora la pandemia nos ha dejado en evidencia que sencillamente nos hemos entrampado en debates futiles y que hay que tomar acción a transformar y tomar el camino que más beneficie al colectivo social. Muchísimas gracias, José, y súper interesante, y eso me da pie a la última pregunta, que nos quedan unos minutitos, que creo que también es un buen cierre. Aleida Rueda de México pregunta, además del actuar de los gobiernos actuales, me gustaría preguntarles sobre el actuar de los gobiernos del pasado o del modelo económico de décadas que está detrás de la debilidad que tenemos, que tiene nuestro sistema de salud tan debilitados. ¿Cómo identifican esta herencia en sus países? ¿Cómo se manifiesta y cómo comunicarla para que la gente identifique que no es un problema aislado, sino uno sistemático? Sí, Alejandro. Sí, yo creo que yo comentaba que hace un par de días hubo este evento con exsecretarios de salud atacando a la Secretaría de Salud y el combate que se está haciendo en México a la pandemia. Hay un desmantelamiento, ¿no?, generado por la política neoliberal de los sistemas de salud en todo el mundo o en gran parte del mundo. Yo creo que hay, no sabemos para dónde se van a encaminar las cosas o se pueden encaminar en dos direcciones. Es curioso ver cómo en algunos gobiernos neoliberales europeos empieza a hablarse de la discusión de fortalecer los sistemas de salud,
salario universal, es decir, muchas demandas que eran de la izquierda ahora empiezan a ser tomadas por sectores que se identificaban con gobiernos neoliberales. Entonces yo creo que la pandemia desnuda la injusticia social en la que vivimos, pero está en la otra vía donde puede llevar a sistemas más totalitarios, ¿no? O sea, que ya existen en China, pero que se dice, bueno, estos gobiernos son los que mejor están respondiendo a la pandemia con estos controles y que se pueda empezar a ir para allá a través de las medidas que se están tomando actualmente. Pero yo creo que sí es muy importante sacar a la luz la vulnerabilidad que tenemos como sociedad por las políticas que se venían dando desde antes, ¿no? Es muy claro que estamos con sistemas de salud desmantelados, tratando de responder como diciendo, pues tenemos la mejor tecnología para hacerlo, y no es así, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, Susana. A mí me gustaría agregar algo y creo que en nuestro país es bastante evidente la influencia no solo del sistema económico o del sistema de salud que se ha venido ya arrastrando desde gobiernos anteriores, pero también ya es una naturaleza propia. Somos un país que depende mucho del petróleo, que es uno de los mercados que ha sido más golpeados. El precio del petróleo no está menos de la mitad del que esperábamos y en base con el cual hicimos el presupuesto. Y obviamente somos un país que tiene normas laborales muy rígidas, lo que ha incrementado el desempleo en estos momentos. También no tenemos fondos de ahorro, fueron eliminados en el 2006 durante el gobierno anterior, que duró más de 10 años. Y si bien hubo inversión, por ejemplo, en el sistema de salud, se crearon hospitales, no se invirtió tanto en generar especialistas. Y una de las especialidades que más falta en Ecuador son los especialistas de cuidados intensivos, que ahora nos hacen tanta falta. Entonces, realmente creo que es no solo de los gobiernos anteriores, sino también de las cosas que todavía quedan por solucionar para los gobiernos futuros. Entonces, tenemos la desigualdad, tenemos el exceso de gasto público, un Estado demasiado grande, una deuda que sigue aumentando, y si bien ahora se están intentando regular este tipo de problemas y resolver, ponerle un techo a la deuda, reducir el tamaño del Estado, ya vemos las consecuencias y se van a ver por un largo tiempo, especialmente en el mercado laboral, porque los que más sufren durante esta época son, como mencionaban, las pequeñas y las medianas empresas, y creo que eso es lo que estamos viendo ahora. Muchísimas gracias, Susana. Bueno, estamos llegando hacia el final de esta conversación. Muchísimas gracias a todos y todas las que se sumaron. Estuvimos alrededor de 70 participantes a lo largo de esta hora y media. No sé si alguno de los panelistas quiere cerrar con alguna idea. Tenemos 2 o 3 minutitos más y después ya se corta la transmisión. ¿Alguno que quiera agregar alguna última idea, pensamiento para cerrar? Si no, vamos cerrando. Sí, Oscar. Sí, muy breve. Creo que la pregunta de Leida pues es perfecta porque después de que digamos esta época de la pandemia creo que va a quedar en nosotros, sobre todo en los medios más pequeños de América Latina, la responsabilidad de seguir centrándonos en el debate del modelo económico que tenemos, por lo menos desde los años 90, ¿no? Esta idea de reducir el Estado al mínimo. Creo que va a ser importante, por lo menos en Perú, los medios tradicionales no ponen en la palestra ese tema. Ninguna de las ideas propugnadas por la academia, por economistas, son o van dirigidas a discutir sobre ese tema. Creo que la única función que podemos cumplir nosotros los medios pequeños independientes acá en América Latina es poner en agenda esto con mucha mayor fuerza después de que acabe esto, ¿no? Eso creo que como un comentario, un borrador que igual quería sumar al debate. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, gracias nuevamente a todos por su participación. Si quedaron preguntas pendientes, nos pueden contactar a todos en nuestras redes sociales. Ahí más arriba dejaron nuestros usuarios. Y obviamente seguir participando de las conversaciones que serán parte de este foro por una semana más, creo, ¿no? Hasta la semana que viene. Así que bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen viernes.
vamos a terminar con una foto, Lucía. Entonces, pues todos los que se conectaron, si tienen sus cámaras apagadas, préndanlas, por favor, aunque sea un minutito para sonreír a la cámara y hacer como que estamos en persona todos juntos. Entonces, Quetzalín, ¿nos dices? Yo voy a tomar las fotos, entonces Ah, ok, les Jordi. voy a pedir que pongan una Ok. excelente sonrisa. Como somos varios, voy a tomar 3 fotos, entonces va la primera donde salen los panelistas. Entonces, Susana, Oscar, José, Lucía, si quieren saludar. 1, 2, 3. Y primera foto. José Jesús Macías, Andrés B, Aleli, Carver Romero, si quieren poner su cámara y salir en la foto, este es el momento. Entonces, nuevamente sonrían. 1, 2, 3. Y una última. Lucy, Miguel, José María León, Cruz Mena, Jesús Pascal, si gustan, también este es el momento. 1, 2, 3. Fantástico. Bueno, pues, ¿quieres despedir la mesa, Aleida? No, pues muchas gracias a todos. Tuvimos un tercer día bastante nutrido, tanto por los ponentes como por la participación de la gente en el chat y en redes sociales. Les agradecemos muchísimo. Ha sido una gran primera semana. Nos vamos a volver a ver el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Empezaremos ya a difundir todas las sesiones, aunque ya ustedes tienen acceso a todo el programa. Y pues pueden seguir la conversación a través de redes sociales y también esperen pues el registro para nuestra última sesión de tragos que va a ser el próximo viernes y con la que vamos a cerrar. No podemos tener una discusión de periodismo si no hay tragos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Y pues nada más, Jordi. Formalmente la sesión de cierre se llama Ciencia y Tragos, Piscos, Rones, Mates y Mezcales. Entonces, Eso es. Muy diversa. Muy diversa, ¿vale? Entonces, les animamos a que se registren. También en las distintas sesiones, por ejemplo, la sesión de radio y podcast tiene más de ya casi 300 personas registradas. Entonces, si no se han registrado, les animamos a que lo hagan. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Todos los videos se están subiendo a los canales de YouTube, tanto de Factual como de la Red Mexicana de Periodismo de Ciencia. Entonces, pues ahí podremos vernos, podrán verse, y podremos seguir la conversación. Muchas gracias. Gracias.